misma fe. Y es que en la Iglesia ocurren milagros, como también ha sido un milagro el encuentro de 1,5 millones de jóvenes con este Papa. Eso ha sido un milagro. Y encima está el Espíritu Santo y no demos, digamos, las crisis por definitivas, porque por encima está el Espíritu Santo abriendo una esperanza. A nadie se nos ocurriría dar una crisis de la Iglesia por definitiva, entre otras razones porque la crisis final, entendida en el sentido etimológico, será gloriosa, ¿no? Con lo cual, en modo alguno se nos ocurriría. En un minuto estamos nuevamente con todos ustedes. Es que el concilio, de resultas de todo esto que estamos diciendo todos, con algunos acentos diferentes, termina convirtiéndose en el concilio, en el único concilio, por tanto en el año cero de la Iglesia, en una nueva Iglesia que nace. Esto evidentemente es la intención de los modernistas o de los progresistas que lo descarrilan, pero hay que reconocer que el propio magisterio no ayuda demasiado a romper con esto, porque se inaugura un nuevo estilo de documentos en el que las citas del concilio son autorreferenciales y constantes, y en las que se omiten citas a documentos anteriores. El modo de proceder de los documentos romanos fue siempre, o por lo menos de la edad contemporánea, no me quiero atrever a irme a otras Honduras que no conozco tanto, fue siempre por acumulación, por adición y por precisión. De tal manera que las encíclicas sociales, por ejemplo, eran interesantísimas porque leyendo uno al mismo tiempo releía las demás. Releía las demás porque estaban todas citadas y estaban llenas de... Cuando nosotros cogemos ahora los documentos posconciliares, las encíclicas posconciliares o muchos documentos posconciliares en esto también en materia no tanto de magisterio social como también de magisterio estrictamente dogmático, uno se encuentra con que prácticamente solo el concilio está citado, solo está citado documentos del concilio, ha desaparecido todo el caudal inmenso de documentos anteriores. Claro, un documento pastoral que luego se pretende imponer como si fuera el único concilio y que a partir de ese momento se cita como si fuera el único en la historia de la Iglesia, evidentemente implica una distorsión, sin duda, pero una distorsión que de alguna manera está amparada por los propios custodios del magisterio. Este es el problema, o uno de los problemas. En relación con esto que dices, antes mencionaste algo que a mi modo de ver es muy evidente y que suele pasar inadvertido a quienes analizan el concilio, que fue ese sínodo previo, que de alguna manera trató de ser como una especie de esquema de lo que iba a ser el concilio. Y cuando uno lee las conclusiones de ese sínodo y las vías que abre para una discusión conciliar posterior, se queda sorprendido, porque lo que ahí se plantea es casi como un compendio de la doctrina tradicional de la Iglesia, que luego, independientemente de que consideremos que el concilio introduce un germen o no, lo que es evidente es que los documentos del concilio nada tienen que ver con lo que en ese sínodo se propone. Pero casi siempre en los grandes concilios ha pasado eso. Es decir, un concilio, por encima de todo, es soberano. Sí, pero es soberano. Y si leemos, por ejemplo, la carta apostólica Veterum Sapientia de Juan XXIII, donde de alguna manera se están dando una serie de... No, pero digo, que en los concilios... Soberano no hay nadie, soberano es solo Dios. La Iglesia...